facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Bueno, pues y saludamos a todas las personitas que están con nosotros. Que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga. Y bueno, pues ya esta hora vamos a iniciar la reunión de los chones, pues orando ahí donde están. Agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú pongas tu mano de poder, que ilumines, Señor, nuestras vidas, nuestro ser, Señor, todo nuestro cuerpo, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Te pedimos, Padre amado, que en esta noche tú toques a cada una de las personas, Señor, que están escuchando, que tú toques, Señor, a cada vida, a cada familia, a cada una de las personas, Señor, que están allí escuchando la radio, papá. Te pedimos con todo el corazón que tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre cada una de las vidas y que nos enseñes, Señor, a caminar contigo. Gracias, Padre amado, porque en este día nos estás tocando, nos estás llenando y nos estás enseñando tu palabra. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a cada familia. Abre los oídos espirituales de cada hermano, de cada hermana, de cada personita que está escuchando, de nosotros, Señor, para no hablar, Señor, lo que nosotros queremos, sino para hablar lo tuyo, papá. Y atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca, cualquier cosa que se oponga a la reunión en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo atamos, le echamos fuera, sueltos ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, sueltas todo nuestro ser. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, papá, por este día. Gracias, Papito Santo, por esta noche preciosa que tú nos das. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos con todo el corazón que tú nos llenes, Señor, nos llenes de tu unción y juntitos vamos a iniciar la reunión en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta hora iniciamos la reunión de los chones y pues recordarles que pues hemos estado viendo en estos días muchas cosas. Hemos estado hablando pues acerca de que el día de ayer hemos estado hablando acerca de algo muy importante, muy interesante. Pues habíamos visto acerca del anatema. Israel había pecado y pues por lo tanto había quebrantado el pacto y había tomado pues anatema y por lo tanto pues no habían ganado la guerra contra ahí. Y veíamos que pues muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando nosotros abrimos una brecha, abrimos algo para que las cosas no nos salgan bien, pues eso puede ser terrible porque estamos abriendo lugar para el pecado. Por eso es necesario que en este tiempo cada uno de nosotros reconozca en qué áreas de su vida es anatema, en qué áreas de su vida está haciendo pues cosas que no le agradan a Dios. Y veíamos pues el día de ayer que es importante cortar con todo anatema, viendo que pues debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, en cada persona, en cada una de las personitas que están escuchando y pues que debe haber un arrepentimiento tan pero tan genuino que de verdad pues no volvamos a hacer las cosas de esa manera. Y pues aprendíamos el día de ayer que hay que quitarle el agua, que a los enemigos hay que quitarle el agua, porque pues muchas veces nosotros alentamos el pecado, seguimos en el pensamiento, decíamos pues que muchas veces, por ejemplo, llevamos anatema a nuestra casa con la pornografía, y pues le seguimos dando agua, le seguimos manteniendo al enemigo, pero este tiempo es tiempo de cortar toda agua, de cortar toda raíz, digamos, que nos pueda pues llevar al pecado, y de que es necesario edificar muros, muros pues que vengan bien para protección, levantar la espada, levantar el escudo de la fe y todo lo necesario. Así que ayer hablábamos de esto y pues vamos a continuar en esta noche hablando de más cosas, pero pues bueno, decirles a todos ustedes que pues esta noche no va a estar mi mamá, no porque esté mal, sino porque está recuperándose un poco de la garganta, simplemente eso, pero pues ya está mucho mejor y pues solamente es cuestión, digamos, de que recupere un poquito la garganta, ese es todo el asunto, pero además
También pues porque Dios está permitiendo en ese tiempo que se vayan levantando más y más personas. Pues Dios ya ha ido levantando a Daniel y seguramente pues en las próximas noches vamos a estar viendo a otras voces más, a otras personas más, porque Dios está pues promocionando a muchos y está viendo qué pueden hacer, porque pues ya esto no se queda así, ¿no? Asunto es como para levantar a más personas, así que pues recordarles eso, y en algún momento se les había dicho de que Dios va a ir levantando más y más personas y se necesitan más personas que vayan a predicar su palabra. Bueno, pues así que en esta noche estamos con Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente para compartir con todos ustedes la palabra. Y nuevamente queremos entregarle en esta noche nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo aquello que sentimos queremos ponerlo delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras palabras, todo lo que vayamos a decir, incluso todo lo que vayamos a escuchar, que sea el Espíritu Santo el que ponga un filtro en nuestros oídos para poder escuchar solo lo que venga de parte de Él. Eso es cierto, ¿no? Que pues ponga un filtro y podamos escuchar solo lo que venga de parte de Dios. En eso estamos en este día, permitiéndole pues que Él hable por cada uno de nosotros. Bueno, pues viendo ese asunto, necesitamos el día de hoy hablar acerca pues de su palabra y entender las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene pues muchas, pero muchas cosas para nosotros, y pues en este tiempo vamos a ir viendo todo eso, así como pues en este tiempo veíamos que es necesario quitar pues todo anatema, quitar todo pecado, quitar todo eso, porque Dios nos está preparando para cosas pues hermosas. Pues hay que entender que en este tiempo Dios nos está pues haciendo un montón de cosas para que nosotros podamos de verdad entender la bondad de Dios, entender que Dios quiere hacer muchas, pero muchas cosas con cada uno de nosotros, porque Él pues definitivamente nos está cambiando, digamos, todas las formas de pensar, nos está enseñando mucha palabra, y pues en ese tiempo eso es para que nosotros lo pongamos por obra, que no sean solamente pues conocimiento, ¿no? Sino que nosotros de verdad le prestemos la atención necesaria y que de verdad podamos poner por obra todas las cosas que Dios nos dice. Es importante que en este tiempo pues nosotros veamos ese detalle de que pongamos la palabra de Dios por obra. ¿No? Y vamos a continuar en esta noche, así que pues vámonos a la palabra de Dios y pues vamos buscando Lucas 9, vámonos a Lucas 9 y vamos a ver desde el versículo 10. Nos dice lo siguiente: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que diese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas,
y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué tremendas palabras, ¿no? Y pues termina diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y bueno, pues el día de hoy estamos viendo esto tan tremendo que Dios nos está mostrando, nos está definitivamente mostrando estas cosas tan bellísimas en la palabra de Dios, para pues enseñarnos todo aquello que Dios quiere en este tiempo. Pues vamos a empezar viendo esto con detenimiento, aprendiendo lo que nos está diciendo, lo que nos está contando en Lucas, y pues qué genial, qué tremendo las cosas que pues nos va hablando. Pues dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto de la ciudad que se llamaba Betsaida. Fíjense que por ese tiempo pues ya les había pues reunido, estaban con ellos y pues les estaba contando todo lo que habían hecho. Tenían comunión. Eso es algo que en ese tiempo nosotros tenemos que aprender. Una de las cosas que nosotros debemos tener es comunión con el Padre. Debemos siempre pues tener esa comunión con el Eterno, tener esa comunión con Dios, y saber pues lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vemos pues que aquí nos está diciendo que en el Evangelio de Lucas, que habían vuelto los apóstoles y le estaban contando lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto, una ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. La gente estaba desesperada de seguir a Jesucristo, pero pues realmente no estaba muy desesperada de seguirle de verdad. Lo que ellos querían pues era lo que hacía Jesucristo, porque Jesucristo pues sanaba enfermos, pues multiplicaba la comida, hacía muchas cosas, y pues la multitud se agolpaba. Dice que cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hay que entender algo, que pues siempre que vemos la palabra de Dios pues nos habla aquí que pues Jesucristo siempre hablaba de algo bien importante, hablaba del reino de Dios. Y pues hemos visto muchas veces qué significa ese reino de Dios, algo que pues en este tiempo pues no se habla mucho, pero que es importantísimo. De hecho, Jesucristo siempre había venido a hablar acerca del reino, entendiendo pues que el reino de Dios pues entendemos que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero pues que también representa que tiene 4 elementos, pero pues muy importantes. ¿Cuáles son? Pues tiene un rey, efectivamente tiene un rey, después tiene pues un pueblo, una población, tiene pues los mandamientos, las leyes, y pues también tiene pues ya hemos visto las leyes, el territorio, ¿no? El territorio, la población y el rey. Pues todo eso tenemos que entenderlo bien, porque muchas veces olvidamos esto del reino. Normalmente cuando pues nosotros hablamos del reino, nosotros tenemos una idea muy diferente. Bueno, pues también eso se debe a que nosotros pues vivimos pues en un lugar, digamos, donde se puede elegir, por ejemplo, un presidente. Entonces no logramos entender cómo es pues un reino. En un reino hay un rey. Y bueno, pues generalmente en otros lugares pues se cumple, digamos, la palabra del rey, o así debía haber sido, ¿no? Así era antes, pero pues ahora no entendemos todo. Entonces nosotros creemos que en todo momento uno puede hacer su marcha de protesta, que uno puede ir, pues no entendemos que Dios es soberano, que el rey es soberano, y pues Jesucristo es el rey. Y pues además que pues no hay tal, ¿no? Como algunos pues muchas veces piensan y dicen: pero el pueblo tiene la razón, y pues le nombran al pueblo como si fuera soberano o demás cosas. No logran entender que pues definitivamente en el reino de Dios el rey es Jesucristo. Hay una población que vienen siendo pues todos los demás, todas las personas que quieren entrar al reino, porque no cualquiera entra al reino de Dios. El lugar pues es en la tierra. Ya bien claro nos dice pues desde el Padre Nuestro, que pues que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, no es en otro lugar. Y pues además de eso nos habla, ¿no? Nos habla pues además del reino de Dios, que tiene mandamientos, ¿no? Mandamientos. Y pues Jesús les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas, campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. ¡Qué interesante! ¡Qué cosas tan buenas las que encontramos aquí! Dadles vosotros de comer. Imagínense, ¿qué habrán pensado los discípulos? Y yo no sé, Daniel, si a ti te dicen: dadle tú de comer, ¿qué harías? Bueno, sí es algo muy sorprendente lo que pasa aquí, porque creo que no nos hacemos mucho la idea de lo que en realidad de lo que había pasado en ese momento, porque estamos hablando de más o menos 5,000 personas y en ese entonces solo se contaban hombres. Es decir, que si nos imaginamos que eran hombres de familia con sus esposas y con sus hijos, más o menos serían unas 15,000 personas. Pero imaginarse esa cantidad de gente es prácticamente como la cantidad de gente que puede entrar a un estadio. Y el simple hecho de que se nos pase por la idea darles de comer a mucha gente, por más de que tengamos los recursos disponibles, es es tal vez inimaginable, porque cocinar, bueno, en nuestro caso, ¿no?, cuando tenemos que preparar comida, con mucha facilidad podríamos preparar para 100 personas, tal vez para un poco más, 150. Pero 5,000 personas son demasiadas personas. Es algo que en realidad la única forma de lograrlo es creyendo en Dios. Y si Él te dice que des de comer, es una orden y tú simplemente tienes que obedecer. Complicado, ¿no? Pues vienen los discípulos a decirle: maestro, o sea, que bueno, pues que vayan a sus casas, ¿no? Porque pues ¿qué van a hacer aquí? Y él les dice: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esto es bien interesante, porque si leemos esta versión, pues que se encuentra en Mateo, vamos a ver algunos detallitos más y vamos a ver que realmente esto es interesante, porque pues hay muchas cosas que van ocurriendo en todo este asunto. En Mateo 14, pues nos dice en el versículo 13, dice: oyendo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos tenían pues una necesidad muy marcada, ¿no? O sea, de que pues ya que se vayan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús les dice: no, o sea, ¿para qué se van a ir? Pues ustedes denle de comer, listo. Sencillo, acabado. Creo que pues la verdad nos cuesta entender este asunto porque ignoramos el poder de Dios. Ignoramos lo que Dios puede hacer. Si lo leemos en otra versión, pues vamos a ver qué ocurre, tal vez con un poquito más de detalle también. Dice en el versículo, en capítulo 6:30, Marcos 6:30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Wow! O sea, es que estaban trabajando y estaban yendo a todo lado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Los perseguían. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pues quisiera que veamos esta respuesta. Esta respuesta es interesante. Pues vienen los discípulos a decirle: pues es muy tarde, que vayan.
Y pues él les dice, dadles vosotros de comer. Y fíjense la respuesta que tienen los discípulos. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. O sea, habían visto sus bolsillos y habían contado cuánto dinero tenían. Y porque pues es lo lógico, si en ese momento les decimos ya, pues entonces ustedes a cocinar para 5,000 personas, cualquiera sabe que solamente cocinar para 5,000 personas pues tiene que contar cuántas presas, normalmente nosotros de pollo, ¿no? Es lo que siempre hacemos, cuánto de arroz, cuánto de esto y lo otro, y pues dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y pues el asunto es, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di vedlo. Y pues y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. El asunto es de que ellos estaban viendo la manera de cómo hacer esto. Pero terminemos de ver esto en Juan. Vámonos a Juan 6:1. Y vamos a ver cómo nos cuenta el asunto. Después de esto Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Oh, Jesús no estaba preocupado. Jesús sabía lo que había de hacer. Los únicos preocupados ahí eran los 12, porque no tenían mínima idea. Y Felipe debía de estar más rojo que nadie, porque pues le dice, ¿de dónde vamos a comprar? Felipe es el que le responde, 200 denarios de pan. Se imagino que había buscado en su bolsillo y tenía 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Quiero que veamos lo siguiente, pues los discípulos no podían entender que estaban con el Todopoderoso. Y pues yo no los culpo, porque normalmente nosotros tenemos una forma de pensar tan se podría decir, tan huequita, tan humana, que no podemos ver lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Dios puede hacer un montón de cosas. Jesús puede hacer solamente necesita un poco de lo que tengas y Él puede multiplicar todo. Y pues este asunto pues que puede causar revuelo, pues no solamente se lo había presentado en el Nuevo Testamento. También pues hay una ocasión en que alguien no le cree cómo iban a alimentar una gran cantidad de personas. Vayámonos pues a Números, y si nos vamos a Números 11, vamos a ver pues que esto es así, 11:18. Números 11:18 dice, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie. Escuchen esto no eran 5,000 personas, eran 600,000 de a pie. Es el pueblo en medio del cual yo estoy. Imagínense esa cantidad, 600,000 de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, se degollarán. Escuchen el razonamiento de Moisés. El otro era 200 denarios. Aquí Moisés dice, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Esa pregunta me encanta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y pregunto eso, ¿se habrá cortado la mano de Jehová? Ojo que pues aquí ellos estaban pidiendo algo pues muy malo. Ellos querían carne, o sea, no como que estaban pidiendo algo muy, muy bonito. Pero dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre después de esto? Pues lo que pasa es que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová.
y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones. Bueno, pues y aquí está ya más cosas que nos habla, ¿no? La palabra, pero pues si nos vamos adelantando vamos a ver que había ocurrido todo esto, ¿no? Si nos vamos a más adelante a Números 11, 20 y tantos, 29. Y bueno, vamos viendo que esto es lo que había pasado. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Bueno, pues si volvamos a lo que estábamos viendo, vamos desde el 31 y dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió dio 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Bueno, pues no vamos a ver el día de hoy este asunto, pero pues lo que sí quiero ver es que Dios tiene poder y la mano de Jehová no se ha cortado. Él tiene el poder para alimentar 5,000 o 600,000 de a pie. La diferencia pues en realidad es nada. Él puede alimentar a los 6 de tu casa, a los 5,000 que están por allá, a los 600,000 que están por el otro lado. Es que para Dios no hay nada imposible, pero fíjense que nuestra mente es tan limitada, y yo pues me imagino a Moisés haciendo números, tratando de que encuadre todo para ver cuánto pues tenía que hacer para comprar. Qué complicado. Es verdad, lo que está pasando aquí es algo increíble, porque no hay diferencia para Dios entre unas cuantas personas o una gran cantidad de gente, porque ya como veíamos hace rato, 5,000 personas ya parece un número grande, pero tratar de imaginarse 600,000 personas ya es prácticamente incalculable. Bueno, mi imaginación no alcanza como para poder ver cómo es que podría estar 600,000 personas juntas. Pero lo importante es lo que le dice Dios a Moisés: ¿acaso se ha cortado mi mano? Y eso es importante notar, porque ni siquiera Moisés, con todo lo que había visto, podía imaginar el poder de Dios. No podía verlo, no podía ver prácticamente la fe con la que nos habla Dios, porque se pone a pensar Moisés y le dice: ¿de dónde vamos a sacar carne para tantas personas? Le pregunta a Dios y le dice: ¿o acaso todos los peces del mar van a salir para que podamos alimentar a toda la gente? Y de una u otra manera Moisés trataba de imaginarse. Claro que lo hacía con fe hasta cierto punto, porque ya el hecho de imaginarse que todos los peces estén disponibles para todo el pueblo, ya hay un poco de fe, pero aún así no bastaba, porque le preguntaba a Dios y le decía: ¿de dónde va a haber tanta carne para tanta gente? Pero la respuesta que Dios le da es completamente diferente, porque es cierto, la mano de Dios no se ha cortado en ningún momento, y si podemos creer para un poquito, como dice la palabra de Dios, un poquito de fe es suficiente para poder creerle a Dios, que es prácticamente lo que ha hecho Andrés, porque Andrés, cuando le pregunta a Dios cuánto de pan tienen, Andrés no dice no hay pan, o que no lo ve insignificante esos 5 panes, sino los trae y los lleva delante de Dios. Y eso es prácticamente lo importante. Necesitamos algo que presentarle a Dios, no podemos ir con las manos vacías. Eso es bien interesante, ¿no? Entender de que pues tenemos que presentarle algo a Dios. Pues definitivamente no podemos ir con las manos vacías, porque pues cuando vemos la actitud de Felipe, pues vemos que él ya estaba haciendo pues cuentas, y ya miren, a ver, contemos para cuánto nos alcanza. Si encontráramos de dónde comprar, no alcanzaría. Pero pues
en realidad Andrés pues es mucho más práctico, le agarra a un niño, le quita los peces, los pescados, el pan en los pescados y pues definitivamente permiten que Dios haga el milagroso, ¿no? Haga el milagroso y me emociona cuando empezamos a ver pues qué ocurría. Lo que ocurría es de que Jesús ya sabía qué iba a hacer. Simplemente les preguntaba a ellos qué iban a hacer ellos. No es que Dios realmente no sabía qué hacer, Jesús no era que no sabía qué iba a hacer, sino que simplemente pues lo que él estaba haciendo era preguntarles, probando la fe de cada uno, porque pues la misma pregunta se podría aplicar acá. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? O pues la pregunta es simplemente que denles ustedes de comer, o ¿dónde van a sacar eso, no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos uno de esos problemas? Les pregunto, ¿no? Les dice de dónde, el asunto es qué van a hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Y como Felipe decía, pues 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero Andrés, pues lo que decía es, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces fíjense que ambos tenían esa mentalidad. Si bien pues Andrés todavía tenía un poquito más de fe porque ya había traído algo, pues el problema de Felipe era que simplemente todo lo razonaba. Pero vemos que hace Jesús algo increíble, ¿no? Si volvemos a Juan 6:10 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ojo que solamente estamos contando a los varones. ¿Y qué? ¿A los demás les han dejado sin comer? No, por supuesto que no. ¿Y qué hace? Y tomó Jesús en aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. No se les había dado, solamente coman tanto. Y no sé si ustedes alguna vez han visto esto, pero pues cuando uno reparte a alguien cuanto quiere, es complicado porque si uno quiere hacer alcanzar algo, pues tiene que repartir uno un poquito, digamos. Pero en este caso, cuanto querían se les había dado. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué importante, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué tal? ¿No? Y pues esto es tremendo, dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nos damos cuenta que Dios estaba haciendo algo, pues había puesto la providencia, había hecho recoger las cestas y se habían llenado 12 cestas. No tenían más que 5 panes y 2 pescados y ahora tenían 12 cestas. Y pues definitivamente en ese momento lo que estaba pasando era pues lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando Jesús empieza a hacer esto, fíjense que la gente le empieza a seguir. Le empieza a seguir porque dice pues... este tiene que ser rey, este tiene que hacer tantas cosas. Y es muy probable que pues la gente siempre siga las bendiciones y siga las cosas, pero pues muy pocos realmente le siguen a él, ¿no? Le siguen pues con todo, ¿no? Y es bien interesante todo lo que aquí pasa. Eso es importante notar porque al principio cuando leíamos decíamos que la gente lo empezaba a seguir a Jesús viendo lo que hacían. Y la mayoría se queda ahí viendo prácticamente la cantidad de milagros que estaba haciendo. Es decir, en pocas palabras, la gente le estaba siguiendo porque tenía una necesidad y tenían la esperanza de que Jesús de una u otra manera pueda suplir esa necesidad, ya sea física, ya sea material. Y si vemos de ahí varios, bueno, en realidad todos se quedan a comer, pero después de eso muy pocos se quedan con él. Porque lo primero que habíamos leído decía, justo después de que terminan de comer, después de que recogen las cestas, todo algo importante que les dice Jesús, es que si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es importante porque si vemos hasta el final de la vida de Jesús, en realidad los que han quedado a su lado han sido muy pocos. Y el problema es que muchas veces nos acercamos
a Jesús por alguna necesidad, que no está mal, porque Jesús está dispuesto para las necesidades que tenemos. El problema es lo que hacemos después de que ha sido cubierta nuestra necesidad. Prácticamente nos olvidamos de Jesús, vemos que ya no tenemos una necesidad y sentimos que ya no lo necesitamos a Jesús. Y simplemente lo que hacemos es saciar nuestra necesidad, comer un poco a su lado y listo, nos vamos. Nos olvidamos de que Dios quería hacer mucho más por nosotros, de que lo que quería Dios no era simplemente pasar un día con nosotros, sino una eternidad con nosotros. Y el problema es que nosotros pensamos que ya está resuelto el problema y que ya no lo necesitamos a Dios y nos olvidamos de Él. Eso que dices es muy cierto, ¿no? Porque pues el problema normalmente que tenemos es de verdad de no seguirle, de no hacer la voluntad del Padre, sino pues hacer nuestra voluntad. Porque pues si volvemos a Lucas 9, pues leíamos que habían comido todos y que habían recogido 12 cestas, y todos estaban contentos. Pero pues después de eso había acontecido de que mientras Jesús oraba, ¿no? En Lucas 9:18, oraba aparte, estaban con sus discípulos y les preguntó, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Fíjense, 5,000 personas, solamente por decir ese número, porque realmente no sabemos cuántos eran varones, eran 5,000, y pues cualquiera sabrá que cuando se hace ese tipo de cosas, pues las que más van son las mujeres y los niños, ¿no? Son pocos los varones que van, pero pues por lo menos era el doble, ¿no? Mínimo una mujer más, o sea, era una cantidad muy tremenda. Pero pues el asunto es de que mientras Jesús oraba y ellos estaban con los discípulos, Él les había preguntado diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa era la pregunta, ¿quién es Él? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Esta pues es una revelación muy grande. En otra parte pues de la Biblia nos dice que eso no le había sido revelado simplemente así. Simplemente pues esto había sido revelado por el Espíritu Santo, algo tan tremendo. Pero pues aquí viendo esto en Lucas 9:21 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. No era alguien que lo decía, ¿no? Y diciendo, es necesario, fíjense las palabras que le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Lo difícil que habrá sido comprender estas palabras, porque fíjense que pues en momentos antes la gente pues lo iba a querer hacer rey, él sabía eso. Pero pues ahora Él está diciendo que va a ser desechado, va a ser esto y lo otro, y que Él va a tener que morir y resucitar al tercer día. Lo dice textual, pero pues ellos no entendían nada, ¿no? Y decía a todos, si alguno, y escuchen esto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo creo que estas son palabras pues tremendas. Normalmente cuando nosotros hablamos nos encanta pues ver los milagros, nos encanta ver las bendiciones que son pues cosas de Dios, que son cosas que Jesús acostumbra, pero fíjense que realmente la multitud no lo seguía y era como ovejas sin pastor, nos decía en algún momento. Jesús tenía compasión de él, pero de verdad, si alguno quería venir en pos de Jesucristo, lo que tenía que hacer era que negarse a sí mismo, tomar su cruz, no una vez y ya, tomar su cruz cada día y sígame. Qué palabras tan poderosas y tremendas. Porque dice, porque todo lo que quiera salvar su vida, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Es que el evangelio de Jesús no era pues un evangelio light, como que, uy, vengan, les vamos a dar todo el tiempo peces y pescados y podemos estar pues todos contentos. No, señores, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, no un día, cada día de tu vida, y sígame. Porque si ustedes quieren salvar su vida, pues la van a perder. Pero si pierden su vida por causa de mí, la van a salvar. Así era la predicación de Jesucristo. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que
es importante notar porque está hablando a los 5.000, no está hablando solamente con los discípulos, porque si vemos esto ha ocurrido prácticamente después de que han comido, de que la gente ha comido. Y ahí mismo dice en el versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El problema es que la gente, después de haber sido sanada, después de haber recibido su milagro, ha comido un poco al lado de Jesús y eso ha sido suficiente. Y no entendemos que Dios quería llegar mucho más allá con nosotros. Dios ha planeado una eternidad a nuestro lado y nosotros no entendemos que no es simplemente estar un día al lado de Dios, no es simplemente estar un rato al lado de Él, no es simplemente estar que sea respondida nuestra oración, que sea suplida nuestra necesidad y ya, sino es mucho más allá. Y Jesús sabía eso, por eso es que cuando les dice a todos, se los recomienda y se los dice claramente, no les dice vamos a pasar todos los días comiendo y esto y va a ser fácil, sino les dice prácticamente lo que él iba a pasar y les dice que todos los que querían seguirle tenían que pasar prácticamente por lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Les dice, es prácticamente Jesús directo al mostrarles que no iba a ser fácil. Lo importante es que íbamos a estar con él. Por eso es que dice que le sigamos. No dice tome su cruz y vayan, sino nos dice que le sigamos. Pero creo que la gente llega a esa parte y prefiere hacerse a un lado. Como ya han comido con Jesús, como ya ha sido suplida la necesidad que tenían, el problema que tenían ya ha sido resuelto por Jesús, porque Jesús ya hasta ese punto se había encargado prácticamente de tener a todos saciados, pero a nadie le interesa seguir con él. Eso es grave, ¿no? Porque, pues bien decías que allá a nadie le gustaba cómo seguir con él, porque el evangelio pues siempre ha sido de esta manera. Si bien nos gusta un evangelio, digamos, en el que pues todo el tiempo se multiplican los panes y los peces, que sí ocurre, que nos encanta, digamos, que haya sanidad, que pues también ocurre, pero pues muy pocas veces nosotros queremos quedarnos aquí, en si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque pues este no es un trabajo de un día, este es un detalle que tal vez quisiera remarcar, dice tome su cruz cada día. Y pues esto es algo que cada día tenemos que hacer, no es una cuestión de pues hoy día ya tomé mi cruz, mañana pues ahí está, no, es cada día y sígame. Eso es negarse cada día a uno mismo y eso es complicado, no es algo tan sencillo. Pues dice pues que aprovechar al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Y empieza a hacer preguntas pues que de verdad nos tendríamos que poner a pensar. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Hoy en día pues vemos que la multitud de gente pues quiere algo. A muchos se les dice pues que van a lograr sus sueños y hay mucha gente pues muy desesperada con cumplir las cosas que quiere. Como que quisiera algo en esta vida y pues todo el tiempo anda buscando eso. Algunos pues en dinero, ¿no? Otros en suciedad, en quizás tener un estatus. Hoy mismo podemos ver cuánta gente pues no está haciéndose un escándalo por ser, no sé, autoridad, qué sé yo, de unos 3, 4 años. Y las cosas que se hacen para quedarse, digamos, pero dice la Biblia, que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque pues estamos viviendo en un mundo tan complicado en el que pues no importa, ¿no? O sea, como alguien diría, pues uno puede hacer lo que sea por tener algo. Si se trata de tener un negocio y de que prospera, pues hay que hacer lo que venga, ¿no? Algunos están así y están perdiendo su vida, destruyéndose a sí mismos, porque pues no logran entender que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Pero no entendemos, normalmente nosotros andamos tan ciegos que podemos dar todo por el todo por cosas que pues de verdad no están bien. Entre esas, pues el por ejemplo vender todo por ser un político sin importar que pues estén yendo en contra de las cosas de Dios, sin importar que pues por ejemplo las autoridades pues hagan
rituales que no están a favor de Dios, pero pues a muchos no les importa. Y sé que a muchos les puede sonar muy rudo, pero hay mucha gente que dice, no, pero ay, no saben, está ahí, pero tú estás apoyando eso. ¿Y qué vas a aprovechar si pierdes, si te destruyes o te pierdes a ti mismo? ¿Y qué si ganas si eres autoridad a costa de eso? Y yo creo que pues eso tenemos que pensar en este día. Es verdad que muchas veces pensamos que Jesús venía a dar palabras bonitas, el evangelio que Jesús predicaba era simplemente sanidad y prosperidad y que te vas a sanar y que vas a tener dinero y que todo te va a ir bien. Que sí son cosas que Jesús hablaba, no es que no hablaba. El problema es que la gente se ha acostumbrado a escuchar solo la parte que le conviene, porque Jesús hablaba todo, no decía las cosas a medias. Y algo importante es notar que aquí Jesús estaba dando un evangelio completo. Cuando les decía que ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y eso es bien importante porque vemos a mucha gente que está detrás de algún trabajo, detrás de algún cargo, detrás del dinero, detrás de muchas cosas que no se dan cuenta lo que tienen que sacrificar. No les importa lo que vayan a entregar con tal de estar, según ellos, bien acomodados. Pueden entregar lo que sea y no se dan cuenta que no está bien eso delante de Dios, porque tendríamos que entender que Jesús mismo decía, el que no está conmigo está contra mí. Y eso es lo que muchas veces no vemos, porque si ya desde el principio vemos algo que está en contra de Dios, si vemos gente que está a favor del aborto, si vemos gente que está a favor de sacrificar cosas a la tierra, sacrificar o hacer rituales que están en contra de Dios, ¿ya para qué nos meteríamos? Porque son cosas que están en contra de Dios y a la gente no le importa. Creo que es verdad la palabra cuando dice que la gente está llegando a un punto en el que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y la gente ya no distingue, la gente simplemente piensa que estar ahí es el hecho de no participar en esas cosas, piensan que ya lo están haciendo bien, pero no se dan cuenta que el apoyar a algo que vaya en contra de Dios ya están prácticamente entregando sus vidas por eso, están entregando sus almas, porque por eso Jesús recomendaba con énfasis esta parte en la que de nada te sirve ganar todo el mundo. O sea, podrías tenerlo todo, el dinero, la fama, todo, podrías ganarlo todo en el mundo, pero de nada te va a servir porque te vas a perder. Y lo que no entendemos es que Jesús ha venido precisamente para evitar eso, para que no nos perdamos, para que entendamos que solo hay una manera de no estar perdidos, y es estar con Jesús, es estar siguiendo a Jesús cada día. Que no es fácil, no va a ser fácil, en ningún momento Jesús ha dicho que iba a ser fácil, pero sí es algo seguro. Eso es cierto, ¿no? Que es algo de verdaderamente seguro, pero pues que tenemos que tomarlo muy en cuenta y los tiempos que se van a venir pues vienen para eso, ¿no? Precisamente para que nosotros entendamos, y ya esto era desde el principio. Es interesante ver esto, ¿no? Desde el principio vemos que había una multitud de gente. Jesús nunca se dejaba impresionar por la cantidad de gente. Él tenía compasión por la gente porque había mucha gente como ovejas sin pastor. Pero pues Él les daba todo lo que tenía. Sin embargo, la decisión de seguir de Jesucristo no era de los muchos. De hecho, pues es impresionante cómo esta multitud quería hacerle rey. Pero es esta misma multitud que días más tarde es la que grita crucifíquenle. Y eso es interesante porque pues esta misma multitud hace eso, ¿no? Un día pues le dicen pues el rey de los judíos y pues palmas y toda una ovación y demás cosas, y esa misma multitud es la que dice luego crucifíquenle. ¿Qué podemos ver aquí? Porque de verdad, o sea, Jesucristo está con los brazos abiertos. Sí, evidentemente tiene poder para poder multiplicar los panes y los peces. Evidentemente tiene poder para bendecir. Y pues su poder no ha cambiado, su mano no se ha cortado. Pero la pregunta aquí no es lo que Jesús quiere hacer contigo. La pregunta es si tú estás dispuesto a seguirle. Porque pues es muy claro lo que nos dice. Nos dice en el versículo 24 que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y pues si en este tiempo nosotros
decidimos seguirle, pues no estamos haciendo un llamado así, pues muy simple, porque pues la mayoría cuando escucha esto lo que quiere pues es, sí, me va a bendecir, me va a ir bien y todo. No, probablemente pierdas la vida, ni siquiera probablemente, ahí dice la perderá, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero más bien el que pierda su vida, si tú pierdes tu vida por causa de Jesucristo, la vas a salvar. Entonces vemos pues aquí que este asunto es muy, muy tremendo. Y muy claramente en el versículo 25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Uy, qué tremendo. Escuchen esto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿de qué está hablando? De Jesucristo. Y esto es para entender, porque si nosotros nos avergonzamos de Jesús o de sus palabras, ¿cuáles son sus palabras? Pues tu palabra es la Biblia. Y para ese tiempo que teníamos, pues había la Torá, habían los libros proféticos, había todo lo que se denomina hoy el Antiguo Testamento. Recordemos que estamos en Lucas, estamos en el Nuevo Testamento. No había sido escrito todavía las demás cosas, pero pues ya nos estaba hablando de todas sus palabras. Evidentemente, toda la Biblia es palabra de Dios. Y cualquiera que se avergüenza, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Jesucristo vuelve. ¿Y cómo vuelve? Vuelve en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así vuelve. Yo no quiero que pues Jesucristo se avergüence de mí cuando Él vuelva. Yo de verdad no quisiera que Él me mire como que me ha avergonzado de sus palabras, sino todo lo contrario, que pues no me avergüenzo de las palabras de Dios, aunque eso vaya en contra de todo el mundo. Si vemos aquí, pues empezamos a ver que a cualquiera que le siga a Jesucristo no va a ser muy bien recibido en ningún lado. Quizás sus palabras suenen duras, y esto cada vez se va a ir ahondando cada vez más, porque pues conforme vaya avanzando este sistema, pues esto en el mundo, pues cada vez a lo bueno se le va a llamar más malo. De repente nosotros vamos a empezar a ser los intolerantes, de repente nosotros vamos a ser los que no encajemos con la sociedad. Pero pues hay que tenerlo muy claro, nosotros no podemos avergonzarnos de las palabras del Padre así suenen duras. ¿Por qué? Porque Él se va a avergonzar cuando Él venga. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes, parados, sabiendo en quién estamos, no quedándonos pues como que callados, y pues sabiendo que eso nos puede costar todo, y estando dispuestos a seguirle aún a costa de eso. Yo creo que el problema es entender dónde está nuestro corazón, porque si bien vemos aquí a un montón de gente que estaba dispuesta a tomarlo a Jesús y a hacerlo rey, ¿por qué? Porque en ese momento Jesús había saciado su necesidad en ese momento que tenían de comer, y la gente viendo eso, tal vez por emoción o quién sabe por qué, estaban dispuestos prácticamente a llevarlo como rey. Y eso la gente de ese tiempo lo entiende, y los que entendemos ese contexto podemos ver que no era simplemente agarrarlo y subirlo al trono, porque tenían que irse a enfrentar con los romanos. Estaban dispuestos prácticamente a entregarse, muchos de ellos a entregar sus vidas para hacer que Jesús sea rey. El problema es que unos cuantos días después estaban dispuestos a entregar la vida de Jesús para que no sea rey. ¿Por qué? Porque su necesidad había cambiado, su corazón había cambiado. ¿Por qué? Por un poco de dinero, porque si bien sabemos, está registrado que los que eran parte del Sanedrín en ese entonces habían pagado a muchos para que testifiquen en contra de Jesús. Y vemos a otro montón de gente unos cuantos días después yéndose en contra de Jesús. Y quién sabe si nosotros aparecíamos por ahí y les dábamos algunas cosas también a ellos, iban a empezar a seguirnos a nosotros. Y el problema es dónde estaba el corazón de esa gente. Estaba prácticamente dispuesto a seguir al que les daba más prácticamente. Les daban un poco a este lado, se iban a ese lado. Les daban un poco al otro lado y se iban detrás del que les daba. Prácticamente estaban corriendo detrás de la gente como animalitos. Y creo que ese es un problema ahora, porque si bien en la actualidad vemos algo tan parecido tanto en la política, tanto en la economía,
en la sociedad entera se ve que la gente persigue al que les ofrece sueños, al que les ofrece ilusiones, al que les ofrece cosas fáciles, y están dispuestos a ir detrás de prácticamente el que les ofrezca más. Si se enteran de que hay un santo que hace cierto tipo de milagros, la gente corre desesperada. Si se enteran de que hay un político que les va a ofrecer trabajo, la gente corre. Y si se enteran que hay una persona que está regalando dinero, y la gente corre, y no se dan cuenta que están siendo utilizados como animales. Y ese es el problema. La gente no ha entendido que cuando Jesús les decía que quería hacerles libres, era prácticamente por eso, porque vivimos en este mundo como esclavos prácticamente de nuestras necesidades. Vivimos ansiosos de saciar esa necesidad que tenemos, y no nos importa correr detrás de lo que aparezca delante de nosotros, simplemente por un momento de placer, por saciar un poco de nuestra necesidad, y no nos importa dónde estemos entregando nuestras vidas. Y en verdad Jesús, cuando nos hablaba de este evangelio completo, de un evangelio en el que te dice que necesitas seguirle para ser libre, que necesitas entregar tu vida a Jesús para poder ser salvo, que necesitas entregarte a ti mismo y negarte a todos tus deseos para poder ser salvo, nos estaba hablando de cosas que eran ciertas, nos estaba hablando de cosas que de verdad tenemos que estar dispuestos a entregar, porque si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, no vamos a entender qué es lo que Jesús tiene para nosotros. Y necesitamos entender estas cosas para poder ver el sacrificio que ha hecho Jesús por nosotros, porque muchas veces pensamos que ha sido algo fácil, pero Jesús no lo ha pasado tan bien esos días. Si bien disfrutaba estar con los apóstoles y le apasionaba hacer las cosas por las personas, porque vemos cómo tenía compasión de tanta gente, ha sido muy difícil para él, y él mismo era consciente de que para nosotros también va a ser difícil, pero lo bueno y lo mejor de todo es que Él va a estar con nosotros en todo momento. Y es algo que creo que tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos que decidir prácticamente nosotros dónde vamos a poner nuestro corazón, dónde queremos llegar y a dónde le estamos apuntando. Eso es cierto, a dónde le estamos apuntando. Decías algo muy interesante. Decías que ellos estaban dispuestos a hacerlo rey, que no era algo sencillo. Pues quizás muchas veces no entendemos el contexto cultural y político de aquel tiempo. Una de las cosas que había pasado es que ya para ese tiempo, recordemos, se había dividido todo en dos casas. Por un lado estaba ya la casa de Israel, que había sido dispersa, y el otro lado estaba la casa de Judá. Después de la deportación de Babilonia, solamente vuelve la casa de Judá. Con Nehemías, con Ciro, con todo eso, vuelve la casa de Judá y está un buen tiempo, pero después de estar ese buen tiempo, resulta que vuelve a ocurrir otra salida, se podría decir, del lugar, y se van nuevamente a la casa de Judá y vuelven, ¿no? Vuelven otra vez, y cuando vuelven otra vez, resulta que ocurre algo tremendo. Años antes, había unos 150 años antes de que Jesús aparezca, había ocurrido algo tremendo, porque en ese tiempo estaban los griegos comandando, y habían profanado el templo, ¿no? Con Antíoco IV Epifanes, y aparecen los macabeos, aparece todo lo que son los macabeos para rebelarse en contra del sistema que profanaba, que hacía que las cosas no estén bien, y se levantan varios para ir en contra, y son masacrados, y hay una serie de cosas que al final todo termina con aliarse a Roma. Entonces quedan los romanos en poder, digamos, político. Si bien tenían el lugar ahí, las cosas no eran muy buenas. ¿Por qué? Porque ocurría algo bien interesante en aquel tiempo. Ellos seguían siendo judíos, habían mantenido muchas cosas, pero ya la casa de Judá se había perdido en un montón de cosas, en que, por ejemplo, para ese tiempo ya tenían más de un sumo sacerdote, que no era tal cual estaba escrito en la Biblia. Para ese tiempo, por ejemplo, Herodes, que estaba gobernando, Herodes se había judaizado, es decir, Herodes era un edomita, no era parte de Israel, que se había vuelto judío, pero más por ir, digamos, en contra de Israel. Entonces, ellos no vivían un ambiente de paz, vivían oprimidos por Roma, ¿no? Siempre habían problemas, habían una serie de cosas tan terribles y tan tremendas que siempre estaban en contra como que de Roma. Por eso es que los publicanos eran
como que muy mal vistos. ¿Por qué? Porque resulta que los publicanos pues cobraban los impuestos para los romanos, pero resulta que ellos eran judíos. Entonces había una distinción de clases sociales, había una distinción de formas de hacer, de todo eso, que la gente se había levantado, y años pues más tarde se habían, o más bien más antes se habían levantado pues muchos celotes que iban en contra de ese sistema opresor, se podría decir. Y pues muchos de esos, cuando habían visto a Jesús, pues se imaginaban que eso era lo que venía a ser Jesucristo. Como que él iba a levantarse así con poder y gloria y deshacerlos a todos, y eso era lo que querían. Y pues verdad, que ellos estaban dispuestos a morir por la causa, se podía decir, a hacer una revolución y pues irse en contra del Imperio Romano, qué sé yo, a hacer una serie de cosas, porque pues en ese momento la necesidad que tenían era esa, digamos, ¿no? Podían hacerlo, pero fíjense que tenían el corazón para eso, pero no realmente para hacer lo que Jesucristo les venía a decir, que era negarse a sí mismos cada día. Qué complicado para ellos, porque el día de hoy pues creo que estamos en la misma situación. Todo el mundo quiere pues un gobierno diferente, todo el mundo quiere esto y lo otro, pero cuando alguien viene y te ofrece y te dice, ¿sabes qué? Aquí la clave está que sigas a Jesucristo, y para eso tienes que negarte cada día y seguirle, pues ya como que no le agrada a nadie. ¿Por qué? Porque pues es como que más fácil, no sé, meterse a lo que sea antes que seguirle a Jesucristo. Pero pues esto es algo que es muy grande. Esto es algo que pues no es para cualquiera, porque nos está ofreciendo eso, porque vuelve Él, va a volver en gloria, y cuando vuelve en gloria, pues va a venir con el Padre y con los santos ángeles, y Él va a dar pues a cada uno según lo que tenga. Y dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y es que el reino de Dios ya se ha acercado, y pues si nosotros realmente queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle. Qué cosas, ¿no? Esto que nos pide Jesús es algo es complicado, es muy difícil, porque si lo comparamos con lo que se escucha en otras religiones, en otros grupos, viendo lo que hacen los terroristas, lo que en ese entonces esperaban que Jesús haga, es que nos damos cuenta que muchos otros grupos piden a la gente y dicen tienes que estar dispuesto a morir por la causa, pero en realidad lo que no se dan cuenta es que mandan a la gente a matar, que esa en realidad es la esencia. Cuando vemos esto de los celotes, esto de la revolución que estaban a punto de hacer cuando estaba Jesús, todos estaban dispuestos a matar y muy pocos están dispuestos a morir, que es muy diferente. Si vemos en el Medio Oriente el tipo de gente que hay, la gente que es más sanguinaria, la gente está dispuesta a matar por la causa y van y no les importa entregar su vida, pero con el fin de matar. Y no nos damos cuenta que lo que Jesús nos ha pedido es completamente opuesto. Por eso es que Jesús mismo, cuando dice, a mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy entregando. Por su propia voluntad la entrega, y es lo que nos pide a nosotros. Nos pide que nos neguemos, que nos entreguemos, que el momento en el que tengas que renunciar a lo que te gusta, que tengas que renunciar a tus deseos, que tengas que renunciar a prácticamente todo, estés dispuesto a morir, y estés dispuesto a morir a tus planes, a tus sueños, a tus deseos, y prácticamente a todo, pero estar dispuesto a morir, que es muy diferente que estar dispuesto a matar, porque hay gente que creo que no nota la diferencia, que no les importa ir a la fuerza, a agarrar a la gente y tratar de convencerles de una u otra manera, que no es lo mismo, porque el ministerio de Jesús siempre ha estado en base al amor, y Jesús hacía todas las cosas siempre con el amor por delante, y es prácticamente una gran diferencia que no nos damos cuenta, porque estar dispuestos a morir es muy diferente, es algo prácticamente que se lo hace cada día, porque si nos ponemos simplemente el ejemplo de una discusión, cuando empiezas a discutir con alguien, estás dispuesto a perder, estás dispuesto a quedarte callado. Cuando sabes que te han encontrado con alguna mentira, estás dispuesto a renunciar a la mentira y decir la verdad. Cuando tienes cualquier tipo de problema, estás dispuesto a perder, estás dispuesto a quedarte callado, estás dispuesto a entregarlo todo. Y esa es una gran diferencia, porque de eso se trata, negarse a sí mismos. No se trata de ir a
a tomarlo todo, sino prácticamente a dejarlo todo y renunciar a nosotros mismos, pero hacerlo por Jesús, hacerlo como Jesús lo ha hecho. Y eso es una gran diferencia con lo que mucha gente cree. Eso es cierto, ¿no? Muy diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Y pues yo creo que el evangelio nunca ha sido predicado de esta manera, pues, o muy pocas veces, nunca, ¿no? Porque, pues, una de las cosas que normalmente siempre se nos dice es que Jesús sana, salva y liberta, y eso es muy cierto. Nadie va a negar eso. Pero pues lo que muy pocas veces se nos dice es que para seguirle es necesario negarse. Y si no entendemos que eso es cada día, si no entendemos eso, pues no vamos a salvarnos. Porque lo dice muy claro, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que le pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, esto como en todos los días de nuestra vida. Pues esto es en cada momento, cuando pues nosotros tengamos, por ejemplo, ganas de gritar a alguien o de renegar, pues que nos neguemos, que aprendamos a vivir pues quieta y reposadamente, que pues cada día dejemos, digamos, toda amargura, que decidamos morir a nuestro querer, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros estamos haciendo. Esto es un cada día, tomar la cruz cada día y seguirle. Y yo creo que esto es pues algo que deberíamos tomarlo muy en cuenta, porque pues de eso se trata el reino de Dios. A eso les dice a sus discípulos. En verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y pues vamos nosotros también a ver el reino de Dios, porque el reino de Dios no está en el cielo como la mayoría piensa, está aquí en la tierra. Y el reino de Dios, ¿en qué consiste? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso pues también significa negarse a uno mismo, también significa dejar de hacer las obras de la carne, también significa pues que cada uno va a tener que pues hacerse a un lado en todo lo que uno siente para dar lugar a los otros. Pero si nosotros no entendemos eso, si dentro de casa no podemos entender eso, y creo que durante mucho tiempo eso se ha equivocado, pero totalmente, especialmente pues en el matrimonio, ¿no? Que es uno de los lugares donde esto debería ser evidente, porque pues la mayoría busca, digamos, ay, es que me gusta o quiero que alguien me quiera, y no entiende que en realidad esto es para ir a dar, no a recibir, sino pues uno va a morir, si no va uno a darle el todo por el todo. Y pues lamentablemente, como no hemos entendido eso, por eso es que el día de hoy tenemos tanta pelea en los hogares, por eso es que el día de hoy tenemos tanta discusión, y pues vemos que todo el mundo anda como que queriendo satisfacer su necesidad. Muy claramente, pues lo decíamos hace un momento, cada uno quiere solamente pues satisfacer la necesidad, y en cuanto que la necesidad cambia, pues todos los principios cambian. Por eso es que hasta ahora no hay una iglesia que sale al mundo, que sea la sal y la luz del mundo. Si en cosas pequeñas no podemos cambiar dentro de casa, si todavía no hemos podido morir a la carne dentro del hogar, si no podemos tener principios basados en la Biblia, y pues fácilmente quitamos nuestros principios por apoyar uno u otro candidato, porque pues estamos tan ensimismados en tener un lugar aquí en la tierra, tener quizás un puesto de trabajo, qué sé yo, a costa de cualquier cosa, que olvidamos los principios de Dios. Por eso es que hoy en día a la gente no le importa pues realmente que las personas, digamos, estén de acuerdo o no a Dios. No hay eso. Lo que a la mayoría le importa es pues satisfacer la necesidad en el momento. Si puede tener algún puesto por algo, pues lo hace, sin importarle si está o no está, o sea, sin importarle todas las cosas que debieran. Y pues eso lo hacemos en todo lado. Hemos estado caminando, pero pues no como dice la palabra de Dios. Yo no sé quiénes vayamos a ser, si somos pues de la multitud de 5,000, que pues de ahí yo no veo a muchos, ni siquiera sé qué se llaman, o quizás de los pocos que le siguen a Jesús, y pues creo que contados con la mano, porque son 12 los que le siguen, pero de los 12 pues uno se pierde, o sea, son 11 que terminan siguiéndole, algunos otros más que pues se han quedado para cuando llega el Espíritu Santo, pero pues comparado con la cantidad de multitudes que le seguía, yo siento que es muy poco, pues, y ese es el remanente, y en este tiempo va a ser igual. No va a ser diferente. Puede que exista una gran multitud de gente que el día de hoy diga una y otra cosa y diga, sí, yo creo en Dios, pero
pues realmente quiénes se están negando a sí mismos, realmente quiénes son capaces de, pues, de poner la palabra de Dios por encima de todo, aún sea esto a costa de su propia vida. No sé cuántos podamos estar dispuestos a de verdad a dar nuestra vida, pero en serio, o sea, a negarnos a nosotros mismos. Y pues, como decíamos, es como que muy fácil ir y matar, o incluso decir yo voy a morir y más, pero negarse a uno mismo, eso es complicado. Y pues hay una partecita pues que está en varias partes cuando vemos en este asunto, pues que es Pedro diciéndole muchas cosas, pues hay en varias partes del Evangelio de Mateo, Marcos, que cuando nos habla de esto, pues nos habla de cómo Pedro pues le decía, no Señor, que a ti no te crucifiquen, yo voy a ir, o sea, ¿cómo vas a decir que te van a matar? No. Y ahí podemos ver pues la diferencia entre lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Pedro pues le dice, no Señor, le trató de reconvenir, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque le dice, no, ¿cómo vas a decir que te van a matar? O sea, no te van a matar. Porque él lo decía en su carne, porque Pedro en realidad estaba pensando con la carne y él estaba dispuesto como que ese momento a morir, pero en la carne. Pero realmente no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Por eso es que pues le dice Jesucristo, apártate de mí, Satanás, porque sabía que estaba poniendo mira en las cosas de la carne, no en las cosas del espíritu, ¿no? Y pues cuando eso ocurre, cuando eso pasa, entonces pues ahí también les dice, Jesucristo mismo les dice, ¿no? Que pues lo que iba a pasar era que iban a, básicamente que iba a resucitar. Eso es lo que les dice, y pues definitivamente le dice a Pedro también que pues él tenía que negarse a sí mismo, o sea que tenía que dejar de pensar en las cosas de la carne y pensar en las cosas celestiales. Entonces yo creo que eso es lo mismo que el día de hoy nosotros tenemos que ir pensando, ir viendo, sabiendo que Dios tiene mucho cuidado de nosotros, pero que pues es tiempo de que cada uno de nosotros tome decisiones. Seremos de la multitud, de aquellos que pues están dispuestos a hacerle rey a Jesucristo, que están muy contentos con el milagro que hacen, que están muy contentos con las bendiciones que tenemos, pero ¿será que estamos dispuestos de verdad nosotros a morir, a cargar nuestra cruz, más o menos, para decir mejor, a cargar nuestra cruz y seguirle? Pues ese es el asunto, si nosotros estamos dispuestos. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué tremenda palabra. Es muy importante recalcar también esta parte porque tenemos que entender que necesitamos poner la mira en las cosas de Dios. Eso es importante, eso es prácticamente al lugar donde estamos apuntando, porque si bien pareciera algo correcto lo que ha hecho Pedro, porque es como si Jesús estuviese... Bueno, Jesús prácticamente estaba hablando de lo que le iba a pasar, pero Pedro, prácticamente movido por sus sentimientos, movido por sus emociones, que aparentemente es algo bueno, le dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero no entendemos que Dios no se movía por sentimentalismos. Jesús no se movía por sus emociones, no se dejaba llevar por sus sentimientos. Jesús tenía una misión, Jesús tenía bien claro a lo que había venido a la tierra, y eso no era movido por sus sentimientos. Jesús no era que un día se levantaba y sentía estar bien y decía, sí, hoy sí tengo ganas de morir por los hombres, y al día siguiente se levantaba de mal humor y decía, no, hoy no siento hacer esto porque no sé por qué. No era así Jesús. A Jesús no le movían sus sentimientos, no le movían sus emociones, no era alguien que se dejaba llevar por su alma, no era prácticamente almático.
Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Porque Pedro sí era en extremo almático, porque cuando le subía la sangre a la cabeza, estaba dispuesto a sacar una espada y cortarle la oreja a cualquier soldado al que se le aparecía enfrente, y lo hacía, pero era por sus sentimientos, era por sus emociones. Y eso es importante que tomemos en cuenta. El rato en el que nosotros decidimos seguirle a Jesús, decidimos negarnos a nosotros mismos, no tiene que ser por sentimientos, no tiene que ser porque hoy estamos emocionados, hoy tenemos ganas de hacerlo, hoy sentimos hacerlo, sino tenemos que hacerlo por convicción, porque tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una mira, y eso tiene que estar en las cosas de Dios, no en la de los hombres, que son los sentimientos, que son las emociones, que son las cosas que nosotros, que según nuestra lógica o nuestro razonamiento, aparentemente están bien. Eso es muy cierto, ¿no? No tiene que hacer de acuerdo a nuestra lógica, sino de acuerdo a lo que Dios nos va poniendo, ¿no? Y pues poner la mira, ¿no? ¿En dónde? En las cosas de los hombres o en las cosas celestiales. Allí es donde tenemos que decidir dónde ponemos la mira, porque si no ponemos la mira en las cosas celestiales nos vamos a perder. Definitivamente, pues este día es para que nosotros veamos, es muy regio lo que Dios hace. Él de verdad tiene pues el control de muchas cosas. Él quiere, ni siquiera solamente tiene el poder, sino Él quiere pues que nosotros sigamos viviendo en milagros. Él no ha cortado su mano, como nos decía. Él está dispuesto pues a hacer muchas cosas, pero también la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a seguirle. Si en verdad nosotros estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y pues algunos no logran entender esto y pues cuando no se logra entender esto, pues no se tiene un evangelio completo. Y yo creo que en ese tiempo, pues una de las cosas que no se ha hecho es entender esto. Hay multitudes de personas que pueden seguir a Jesucristo por un milagro, por una bendición, por un tiempito, pero la verdad es que son muy pocas personas las que le siguen de todo corazón. Y yo no quiero ser de aquellas personas que sean apáticas o que simplemente quieran un milagro, sino que pues yo quisiera ser de aquellas personas que de verdad le sigan a Jesús, que estemos dispuestos a perder aún todo por ganarlo todo, ¿no? O sea, por ganar lo que Él tiene, dispuestos a hacer la voluntad del Padre a una costa de cada uno de nosotros. Creo que no hay mayor cosa que esas, que estar dispuestos a seguirle y tomar la cruz cada día y servirle, porque pues no hay otra forma en la que podamos avanzar. Por eso es que cuando vemos todo esto nos damos cuenta que el ministerio de Jesús era un ministerio muy grande y pues que nos enseña un montón de cosas, nos enseña que debemos aprender a seguirle y a servirle, que pues él era muy claro cuando preguntaba que el que quiera seguirle pues tome su cruz cada día y sígame. Y creo que pues no queremos hacer eso. Hace tiempo pues contábamos acerca de un dibujito, ¿no? De uno de los dibujitos que era muy interesante y creo que va con esto. Pues resulta que había un hombre que agarra su cruz y pues empieza a caminar. Y pues mientras va caminando se da cuenta y dice, pero qué pesado. Entonces como que corta la cruz un poquito, pan, y la baja, ¿no? Entonces sigue y dice, pero esto está muy pesado. Entonces vuelve a cortar un poquito más la cruz. Mamá se dice, no, esto está muy pesado, y lo termina cortando así un buen tramo, ya había sido chiquito, ya estaba llevando una crucecita muy chiquita, y cuando llega el momento en el que aparece un barranco, pues el barranco era muy grande y él quiere pasar, y se da cuenta que para eso era la cruz, para pasar el barranco. El problema es que no le alcanzaba, porque había cortado tanta la cruz que pues no podía pasar, y sinceramente creo que así vamos viviendo nosotros, no queriendo pues hacer todo lo que deberíamos hacer, que implica llevar la cruz. Pues normalmente lo que nosotros hacemos es hacemos cortes y cada vez pues nuestra cruz es como que más liviana y nosotros andamos como que más contentos, pero cuando llega el momento la pregunta es, ¿será que vamos a poder pasar? ¿Será que realmente nos va a servir? ¿Habremos cargado la cruz como debiéramos? Yo creo que sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo no vamos a poder hacer eso. Necesitamos reconocer en este tiempo que necesitamos negarnos a nosotros mismos, negarnos en todo sentido. Y yo sé que eso es muy complicado porque todavía pues estamos viviendo muchas veces en la carne, pero pues de eso se trata todo esto, de negarnos cada día. Porque ojo, no dice te niegas hoy y ya está. Qué rico sería, ¿no? Para que todo el tiempo, o sea, hoy me niego y ya está, todos los días ya estoy bien, pero no.
Esto es cada día. Así que, pues, ¿quién nos va a poder ayudar a negarnos cada día? Solamente el Espíritu Santo. Es importante, por tanto, que vivamos cada día con Él, que le preguntemos, que hablemos, que cada día le sigamos, que cada día pues estemos en comunión con Él. Sin eso no vamos a poder avanzar. Es necesario que hagamos esto cada día porque a medida que vayamos haciéndolo, a medida que vayamos practicando, se va a volver prácticamente parte de nuestro fruto lo que vayamos a hacer, parte de nuestras obras. Y es lo que muestra el siguiente versículo de Mateo 16, donde dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es importante esto de nuestras obras porque prácticamente eso es lo que estamos haciendo cada día. Si cada día estás haciendo obras de la carne, entonces Dios te va a pagar conforme a eso. Si estás mostrando el fruto del Espíritu, entonces Dios te va a pagar conforme a eso, y eso es importante que lo vayamos practicando. Y esto es algo que se hace cada día porque si bien ayer veíamos que podemos decir nosotros: soy hijo de Dios, soy hijo de Jesús, vivo en el Espíritu y todo tipo de cosas, lo importante es que ¿de qué depende esto de ser hijo de Dios? De las obras que hacemos. Ayer veíamos que los que son hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, hacen las obras de Dios, y de eso depende lo que estamos haciendo. Esto no se trata de palabras, no se trata de decir: hoy decido negarme, mañana decido negarme, y me niego, y me niego, y me niego, y no es simplemente cuestión de palabras, sino qué es lo que estamos haciendo. Nuestras obras van a reflejar nuestro fruto, el fruto que vayamos a dar cada día va a reflejar hacia dónde estamos caminando. Si estamos tratando de seguirle a Jesús, si de verdad nos estamos esforzando por cargar esa cruz y hacer la voluntad de Jesús, hacer la voluntad de Dios, es importante que veamos, porque en vano podríamos hacer las cosas de boca, hacer las cosas de dientes para afuera y decir que estamos cambiando y decir que estamos amando a nuestro prójimo, que estamos amando a Dios, si nuestro fruto, si nuestras obras no reflejan eso que estamos diciendo. Y eso prácticamente nos va a ayudar incluso a nosotros mismos a que veamos que estamos caminando en la dirección correcta. Si hoy has despertado, o antes de entrarte a la cama, si el día de hoy ves que estás haciendo las cosas como a Dios le agrada, entonces puedes darte cuenta que has avanzado un poco más. Pero si hoy no tienes ganas de hablar con Dios, hoy no tienes ganas de buscarle a Dios, entonces en algún lugar estás ya empezando a alejarte. Y esto no se trata de sentimientos. Si de verdad has decidido seguirle a Jesús, si de verdad has decidido negarte a ti mismo, entonces simplemente le obedeces, lo buscas todos los días, le sigues todos los días, agarras tu cruz y te pones a caminar detrás de Él, sin importar lo que sientas, sin importar lo que te diga tus sentimientos, tus emociones. Simplemente lo haces porque se trata de hacer las cosas, se trata de mostrar lo que queremos a través de nuestras obras. Eso es muy interesante, ¿no? Y muy importante también porque pues vamos a hacer eso solamente con ayuda y el poder del Espíritu Santo. Yo creo que pues esto se trata de una decisión. Alguna vez pues hablábamos de que es amar, y pues alguien decía: amar es tener un sentimiento, y pues la Biblia no nos dice eso. En realidad es una decisión. Y la decisión, yo creo que es de amar a Dios sobre todas las cosas, pues comienza en negarse a uno mismo y seguirle a Jesucristo. Podemos ser nosotros de la multitud de gente que se servía de los milagros, pero pues esto es realmente complicado porque pues no llega a nada. Pero podríamos ser nosotros de aquellas personas que se niegan a sí mismo cada día, toman su cruz y le siguen, y podemos llegar a más cosas. Bueno, pues aquí estamos otra vez con dos posibilidades: de ser de la multitud o ser del remanente que de verdad le sigue. Y pues, ¿qué vamos a escoger? Pues como decíamos estos días, pues en Deuteronomio se nos da dos posibilidades: o escoges la vida y la bendición, o escoges el mal y la maldición. Pero lo regio y lo que me encanta es que el Espíritu Santo te está susurrando al oído y te dice: escoge la bendición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pues aunque esto signifique pues tomar tu cruz y seguirle, aunque esto signifique que cada día tengas que morir, vale la pena. Yo creo que vale la pena,
pues no nos quedemos en este día en la multitud en los que buscan solo la bendición y los milagros, sino que quedémonos pues en esto de negarnos a nosotros mismos cada día, y lo vamos a poder hacer con ayuda y el poder del Espíritu Santo. Es verdad, necesitamos, nuestras fuerzas no van a alcanzar para poder hacerlo solo. No se trata simplemente de decir lo voy a hacer y listo, sino necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no alcanzan para hacerlo solos. Es más, el Espíritu Santo nos dice, Jesús nos decía, apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, en cuanto tomamos la decisión de seguir a Jesús, necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos dé las fuerzas para hacerlo prácticamente, porque solos, de verdad, nuestras fuerzas no alcanzan. Yo soy testigo de que muchas veces, por más de que intentemos cambiar en algún área de nuestras vidas, solos no podemos hacerlo. ¿Y por qué es importante depender del Espíritu Santo? Porque al final, si lograríamos hacer algo por nuestra cuenta, nos llevaríamos nosotros la gloria, y en realidad lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios en todo, que cuando lleguemos a donde Él quiere que vayamos, que cuando estemos a su lado sea porque el Espíritu Santo nos mantiene junto a Él, que sea porque el Espíritu Santo nos está dando las fuerzas de seguir a su lado, que carguemos cada día nuestra cruz, porque es el Espíritu Santo el que nos hace recuerdo, el que nos ayuda a otra vez poner la cruz en nuestro hombro y seguir avanzando, pero necesitamos depender de Él, y eso es importante. ¿Verdad que eso es importante, la dependencia que vamos a tener de Él? Porque sin esa dependencia no vamos a poder avanzar. Así que pues en este tiempo decidamos seguirle y pues decidamos depender del Espíritu Santo. Yo creo que ya estamos en hora también de orar y pues de pedirle a Dios con todo el corazón que esta palabra se clave pues en la profundidad de nuestro ser, ¿no? En lo más hondito que tenemos ahí, para que pues podamos ponerlo por obra, para que esto no sea una palabra escuchada y que pues entre por un oído y salga por el otro, no, sino que esto pues llegue a la profundidad. De veras que cuando uno empieza a pensar en todo esto, uno se da cuenta que muchos pues son los llamados, pocos los escogidos, y vemos que pues había una multitud de 5,000 personas y más que eran llamadas pues a seguirle a Jesús, que pues tenían esa oportunidad de seguirle, pero pues vemos a realmente muy pocos a la hora de la hora, porque pues lo que te está pidiendo Dios es tan simple, diríamos, en el sentido de que lo puedes hacer con el Espíritu Santo, pero tan complicado a la vez en el sentido de que pues es negarse a sí mismo cada día, no es cuestión de un rato. Pero pues yo creo que en ese tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, y si nos está hablando así es porque de verdad pues yo no quisiera que cuando Él llegue pues nos muestre así como que nos diga, no, saben que yo no los conozco, hacedores de maldad. No, pues yo no soportaría eso. Pero pues me encantaría que Él me pueda llamar por mi nombre y que de verdad me diga que he hecho buenas cosas, buen siervo fiel, que sean sus palabras diferentes. Creo que eso sería pues lo más grande que podemos nosotros anhelar, y para eso pues trabajemos en todo lo que podamos hacer, hagamos las cosas como para Dios y no nos dejemos pues engañar simplemente por la necesidad de la vida, la vanagloria de la vida, las cosas del mundo, sino que pues sigamos a Dios con todo el corazón. Ahí donde están entonces les voy a pedir que agachen sus cabecitas y que le digamos: Padre mío, Padre amado, Padre santo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, y el día de hoy, Señor, hemos visto que tu mano no se ha cortado para con nosotros. Papá, cuando vemos tus grandes milagrazos, Señor, vemos tu misericordia. Vemos, Señor, que tú eres grande, 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 Señor, que tú eres poderoso, que tú puedes, Señor, convertir 2 peces y 5 pescados, Señor, en una gran cantidad de alimentos que pueda alimentar a 5,000 personas. Para ti no hay nada imposible. Cuando vemos lo que puedes hacer en el desierto, alimentando a 600,000 personas por un mes, realmente nos damos cuenta que tú eres grande, que tú eres poderosísimo, que fuera de ti no hay nada, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede hacer un montón de cosas, que puede librarnos, Señor, del momento en el que pasamos. Y muchas veces nosotros nos quedamos como que dudando, como que no entendemos tu poder, como que no creemos lo que tú puedes hacer. Pero hoy día, Señor, vemos que tú tienes, Señor, una mano poderosa,
tienes, Señor, muchas cosas y que tu mano no se ha cortado, Señor, para bendecirnos. Pero también entendemos, Señor, en este día que tú nos preguntas si de verdad queremos seguirte. Y realmente, Señor, nosotros entendemos que nos es complicado, Señor, seguirte solos. No podemos, Señor, solitos seguirte, sino con la ayuda de tu amado Espíritu Santo. Papá, el día de hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirte. Porque, Señor, ¿de qué nos serviría ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué serviría, Padre, que de verdad logremos alcanzar todo aquello que soñamos, quizás las cosas que queremos, las cosas que soñamos muchas veces, pero de repente perdiéramos nuestra alma? El día de hoy pues ya no queremos, Señor, hacer nuestra voluntad, sino hacer la tuya, papá. Quisiéramos que cuando vuelvas, Señor, a tu retorno, tú puedas encontrar siervos fieles, Señor, que hayan hecho tu voluntad, que se hayan negado a sí mismos, que hayan decidido hacer lo tuyo, papá. No queremos seguir poniendo la mira, Señor, en lo carnal. Muchas veces nos identificamos, Señor, como Pedro, porque hay momentitos, Señor, en los que la revelación viene a nosotros y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero hay muchos instantes, Señor, en que nuestro oído se pone a escuchar las cosas de la carne y empezamos a escuchar, Señor, cosas que están solamente aquí, que solamente pues tienen un momentito, ¿no? Que son de la carne. Pero pues hoy tú nos dices, Señor, que cualquiera que no ponga las miradas, Señor, en las cosas de arriba, no va a poder seguirte. Necesitamos, Señor, que nos ayudes. A veces nos cuesta, Señor, por las cosas que vemos alrededor, nos cuesta, Señor, seguirte. Perdón, Señor, ya no queremos, Señor, seguir las cosas de acuerdo a nuestro sentimiento, a nuestra alma. Muchas veces, Padre amado, somos tan almáticos que seguimos solamente lo que está en nuestro corazón, lo que sentimos, los sentimientos. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ser almáticos, por ser sentimentales, Señor, por no poner la mirada en las cosas de arriba. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, por andar, Señor, hablando cosas que no te agradan, por andar haciendo cosas que no te agradan. Hoy queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Amado Espíritu Santo, ¿cómo hacerlo? No sabemos. ¿Quién nos puede enseñar si no solamente tú, Señor? Ya no queremos caminar, Señor, de acuerdo a la vista de nuestros ojos, sino conforme a lo que tú tienes. Hoy tú has puesto, Señor, y como cada día, Señor, tú pones el bien y la vida, el mal y la maldición. Nosotros escogemos hoy la vida y la bendición, Señor. Escogemos seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a negarnos cada día, Señor, que cada día podamos crucificar, Señor, esta carne. Y que cada día, Señor, si vayamos llevando, Señor, tu cruz, papá, porque solamente con eso vamos a poder estar bien, Señor. Necesitamos, Señor, cada día tomar la cruz y seguirte, papá. Enséñanos a hacer eso, papito amado, porque nos encanta, pues muchas veces un evangelio más suave, Señor, y no entendemos que la clave está en seguirte cada día. Perdón, Señor, por todas las cosas que decimos. Perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos. Perdón por no hacer tu voluntad, Señor, perdón. Y ayúdanos, Señor, a distinguir lo bueno de lo malo, Señor. Ya no queremos pensar como a nosotros nos place, sino solamente como a ti te place, papá. En este día te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra mente y tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo, toda potestad, toda fortaleza, toda hueste maligna, en el nombre de Jesús Hamashiach. Óiganme bien celos, óiganme bien mentira, óiganme bien perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, atadura, anticristo, enfermedad, orgullo. Óiganme bien, ustedes los atamos y los echamos fuera. Suelta nuestra vida, suelta nuestra familia. Todo espíritu de estupor, sopor, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo. Suelta nuestras vidas, suelta nuestra casa, suelta mi familia. Te vas al abismo en el nombre de Jesús Hamashiach. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en mi vida. No tienes lugar en mi familia. Todo demonio inmundo se va al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús.
Y todo demonio inmundo, toda atadura que ata mis pensamientos, oíme bien, Hasatán, tú que atas mi mente, tú que atas mi consciente, mi inconsciente, la línea de depresión, mi hipotálamo, sueltas mi memoria, sal ahora. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sales ahora mismo. Sueltas mi vida. Todo pensamiento inicuo. Sal ahora. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida. Sueltas ahora mismo mi mente. Suelta todo mi ser. Suelta todo lo mío en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papito amado, en este día por todas las cosas que tú haces, Señor, en mi vida. Te pido, Señor, caminar cada día, que cada día podamos caminar, papito amado, abrazaditos contigo, Señor, teniendo tus pensamientos, Señor, hablándote, amándote, Señor, negándonos, Señor, a nosotros mismos, solamente con tu ayuda, con el poder del Espíritu Santo, que cada día, Señor, yo aprenda a clamarte, Señor. Tu palabra dice, Señor, que con ruego, con súplica, con clamor, Señor, nos acerquemos a ti, Señor, que nos puedes librar de la muerte, Señor, y te pedimos, Señor, que nos enseñes a hablarte, que nos enseñes de verdad a buscarte desde la profundidad de nuestro ser, Señor, que cuando te busquemos, Señor, no lo hagamos de boca para afuera, sino desde la profundidad. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos espirituales para no caminar de acuerdo a nuestra vista, sino para hacer tu voluntad, papá. Enséñanos, Padre amado, enséñanos a buscarte, a seguirte, a servirte, papá, porque ya no queremos caminar solos, Señor. Cada día, Señor, cada día tomar nuestra cruz. No vamos a poder sin tu ayuda. Amado Espíritu Santo, enséñanos. Amadito Espíritu Santo, que cada día levantarme, Señor, tenga mi pensamiento puesto en ti. Que cada día, Señor, al tratar a mi prójimo, Señor, ponga mi pensamiento en ti. Que pueda caminar, andar, Señor, conforme a lo que tú quieres, papá. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, a mi vida. Ya no quiero, Señor, seguir en la vista de mis ojos, papá, o viendo, Señor, como hombre, papá. Enséñame a vivir, a ver las cosas que tú ves. Como decíamos, Señor, el día de ayer, dame tus ojos, Señor, para poder ver contigo, Señor. Enséñame a ver desde tu perspectiva. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Que juntitos, Señor, dice que tu palabra, tu yugo es liviano, Señor, ligera tu carga. Hoy yo quiero llevar ese yugo tuyo, Señor, pero que todo otro yugo que esté en oposición se pudre en el nombre de Yeshua HaMashiach, se pudra por la unción, porque tu unción preciosa el día de hoy me cubre. Tu unción preciosa, Señor, el día de hoy está sobre mí, enseñándome a caminar contigo, enseñándome a hacer tu voluntad, papá. Gracias, Padre amado, porque juntitos vamos a caminar. Gracias, Padre Santo, te entrego, Señor, este día, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Juntos, Señor, vamos a ir caminando, papito amado. Te agradecemos, papá. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, que tú nos estás enseñando. Te agradecemos, Padre Santo. Te agradecemos, papito amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que vas a hacer, Señor. Te agradecemos porque tu mano no se ha cortado en nosotros, Señor. Porque cada día vemos tu misericordia, tu poder y tu gracia. Y te pedimos, Señor, que también, Señor, mucha gente te conozca. Óiganme bien, bolivianos, ustedes están diseñados para alabar a Dios. Espíritus humanos de los bolivianos, mi Señor Jesús les ordena que se preparen para la gran cosecha de almas, que se preparen para esa redención genuina, para que puedan sentir de verdad el amor genuino por Jesucristo. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo. Y oígame bien, tierra, luna, estrella, sol. Ustedes no han sido diseñados para ser alabados. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Jesucristo. Ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Llénanos, Señor, llénanos con tu poder. Queremos irnos abrazaditos, amado Espíritu Santo. Nos vamos abrazaditos de ti, sabiendo que tú nos vas a enseñar a caminar, que tú nos vas a enseñar a negarnos a nosotros mismos. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son de ti, Señor. Y te entregamos este tiempo, Señor.
Cubrimos a todas las vidas que nos están escuchando. Bendice a sus familias, papá. En el nombre de Yeshua HaMashiach te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria. ¡Para su pueblo! Victoria. ¡Un grito de júbilo con 3 vueltitas! Amén. Bueno, pues ya llegamos al final de la reunión, pero les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. No se olviden, estamos en ensu.org, ahí pueden hacernos las preguntas. También pues les decimos a cada uno de ustedes que pueden, que por favor nos pongan un like ahí en la página de Facebook, ahí donde está, pónganos un like por favor, y pues no se olviden de nosotros, y pues que Dios les bendiga a mis hermanos, a todos ustedes, bendiciones. Y nos vamos despidiendo ahí, mi hermana Eli, bendiciones. Buenas noches, Amparito, bendiciones en Jesús, a todos hermanos, en Jesús. En Jesús, Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Jesús. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. En Jesús. En Jesús. Y bendiciones también ahí a la familia Paredes Guayas, hermana Janet, hermano Henry, ahí Brittany, Briana, Belinda, Matías, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones, hermanos, en Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Y ahí tenemos a la familia Murillo Ayala, Benjo, bendiciones, JJ, Sarita. Amparo, bendiciones, hermanos, todos que están viendo el programa. En Jesús, hasta mañana, chao, chao. En Jesús, hasta mañana. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Martiña, bendiciones, hermanos, bendiciones. A Chayapata un gran saludo y bienvenido al bebecito que ha llegado esta mañana. Bendiciones a todos y hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Y bendecimos ahí a la familia Lima Guayas también, bendiciones. Bendiciones, Amparo. En Jesús. Bendiciones, bendiciones ahí a Tessa, bendiciones ahí a cada uno de los que están ahí, a Bea, a mi hermano George, a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Amparito. En Jesús. En Jesús, bendiciones y bendiciones ahí a Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Martita, bendiciones, tía Juanita, Goody, hermanos, Dios los bendiga grandemente, buenas noches en Jesús. En Jesús, y bendecimos también a Melvi, que Dios les bendiga, a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, y bendiciones pues ahí a todas las personitas que están. Bendecimos pues ahí a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, a la familia López Tito también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío, a mi hermano Freddy, a Luis, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones. Bendiciones allí en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga. Bendiciones también pues allá a Chayapata, toda la familia Gómez allá, la tía Juanita, bendiciones. Tía Hilda, bendiciones. Tía Lucy, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. Y bendecimos a toda la familia Carlos Gómez. Y también pues estamos agradecidos con Dios porque Dios ha permitido que mi tía Goody pues pueda tener al bebé, a la pequeña bebé, una preciosa bebé. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones ahí, tía Goody, tío Juan, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones ahí a las pequeñinas, pues y ahí tenemos una niña más ahí. Que Dios les bendiga a mis hermanas, a todas las que están por ahí, a todas las Carlos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, bendecimos también a la familia Cocatola, pues también ahí a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a la familia Choque González. Y mi hermana Sonia también, bendiciones.
Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, hermanos, en Jesús. Bendiciones en Jesús a toda la familia, hermana Sonia, hermano René, ahí a Ojitos de Guapurú, Neida, Keila, Fernando, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, bendecimos también a la familia Ayala Campos, Edwin, Nino, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga. Mis hermanos, nos vemos ya pues el día de mañana, mis hermanos, y en Cochabamba también bendiciones, un abrazo a la distancia, bendiciones en toda Bolivia y también en el extranjero, que Dios les bendiga, mis hermanos, en Jesús. En su punto. Radio Online. En Jesús.